Doctor Ricardo Becerra Laguna. Es periodista de asuntos económicos, políticos, electorales y actual presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática. Ha sido consultor del Programa de las Naciones Unidas, el Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Fue asesor del Consejo General del Instituto Federal Electoral y del consejero presidente del IFE, José Woldenberg, de 1996 al año 2000. Es coautor de diversos libros en materia política y electoral, como La Reforma Electoral de 1996, una descripción general, Una reforma para la democracia, México y Chile, dos transiciones frente a frente, entre otros. Y en 2012 coordinó el libro Equidad Social y Parlamentarismo. En 2004 obtuvo el Premio Nacional de Periodismo por el guión de la serie México, Historia de su Democracia, la cual además obtuvo también el Premio Español Ondas de Iberoamérica en ese año. En la emisión de hoy, el doctor Carlos Ramírez Martínez y el maestro Miguel Ángel Gutiérrez entrevistarán al doctor Ricardo Becerra sobre el tema Equidad Social y Parlamentarismo. Bienvenidos a Cambiar México TV, un espacio de reflexión universitaria en donde analizamos los grandes problemas nacionales con el fin de identificar estrategias que nos permitan construir un nuevo proyecto de nación. En esta ocasión nos acompaña el maestro Ricardo Becerra, presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática. Gracias por acompañarnos en esta charla, Ricardo. Carlos, el gusto es mío. Gracias a ti. Pues, para abrir boca, desde tu perspectiva de militante en procesos sociales en México, ¿qué nos puedes decir del contexto en el que se fundó el Instituto de Estudios para la Transición Democrática? Bueno, como tú bien sabes, el IETD tiene ya 23 años de existencia. Podemos decir que en buena medida es un organismo, una institución que ha acompañado el cambio político de México, observándolo, analizándolo, discutiéndolo profusamente, a veces obsesivamente. El momento de su fundación es un momento peculiar de la izquierda en México, es el momento prácticamente de la fundación del actual PRD, en el cual derivaron pues todos los movimientos y grupos, partidos que venían de la izquierda histórica de México y que en algunos de sus tesis y en algunos de sus diagnósticos no encajaban muy bien con los propios de algunos de los miembros del instituto, de manera tal que se trató de hacer un centro de reflexión que desde la izquierda propusiera una visión diferente de lo que iba a ser el cambio político de México a partir de los años 90. Esa es, digamos, la génesis del instituto, ¿no? Mientras en el PRD, para decirlo claro, se veía una crisis constitucional, una quiebra del orden jurídico en 1988-89, desde el Instituto de la Transición, lo que veían sus fundadores, era más bien que se estaba abriendo una etapa para diversos pactos, para una sucesión de negociaciones que irían, por un lado, desmontando el autoritarismo y por el otro, construyendo instituciones nuevas. Esta era, digamos, la frontera entre el pensamiento de la izquierda más importante en ese momento, que era el PRD, lo sigue siendo, y el Instituto de Estudios para la Transición Democrática. Muy interesante todo esto que nos comentas. Ahora bien, en ese orden de ideas, ¿qué rasgos sociales y políticos percibían en ese momento? Porque en 23 años el país ha cambiado mucho, ¿no? Y quizá algunos de nuestros televidentes no conozcan este contexto en donde se dio el surgimiento del IETD. Sí, bueno, el país ha cambiado radicalmente. Pongo 3 ejemplos, sobre todo para los más jóvenes, los universitarios, que creo que ni se imaginan ni siquiera lo pueden pensar, ¿no? Bueno, era un país en el cual todos los gobernadores eran del PRI, los 32, ¿no? En el cual los capitalinos, los miembros, bueno, los habitantes de la Ciudad de México no elegían a sus autoridades. Y un Congreso, una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores que tenían mayoría absoluta del Partido Revolución Institucional. Es decir, era un país absolutamente teñido de un solo color,
dominado por un solo partido, hegemonizado por su ideología y por su proyecto, pero que sin embargo estaba moviéndose muy profundamente y estaba a punto de catapultar un enorme cambio. Ahora bien, a 23 años de su fundación y como su actual presidente, ¿cuál es tu balance de las aportaciones que el Instituto ha hecho a la vida democrática del país? Bueno, yo creo que no me perdonarán Miguel y Carlos, pero sin ser presuntuoso, creo que le atinamos al diagnóstico. Es decir, el país no se fracturó, no fue a una crisis constitucional, no se refundó la República, ¿no? Sino que lo que ocurrió, especialmente a partir de 1989, fue una sucesión de reformas cada vez más profundas, cada vez más hondas, que cambiaron y que terminaron cambiando el rostro completo de la política en el país. Pongo otra vez un ejemplo numérico. El último trienio del presidente Calderón, el partido del presidente tuvo apenas el 29% de la Cámara de los Diputados. Es decir, el partido del presidente de la República tenía el 70% de la Cámara en su contra, o al menos no a su favor. Además de 15 gobernadores de un partido, 8 de otro, el jefe del gobierno del Distrito Federal de otro partido, es decir, una experiencia política completamente nueva que diseminó efectivamente el poder, pero no asistimos a la revolución democrática como apostaban algunos de los fundadores más importantes del entonces PRD, sino que asistimos realmente a la transición democrática. Esa es una de las aportaciones de este instituto, que desde la izquierda se propuso este diagnóstico, y creo que esto fue lo que realmente pasó y explica lo que pasó en México. Otra aportación del instituto, me parece, pues es haber formado cuadros políticos que con esta comprensión, con este equipaje intelectual, pudieron entender y enfrentar mejor la circunstancia política en el país. El ejemplo de José Woldenberg, por ejemplo, presidente del IFE de 1996 a 2003, creo que ilustra bastante bien, ¿no?, que el diagnóstico del instituto fue muy útil para la gestión de ese momento del Instituto Federal Electoral. También otros cuadros han emergido de este propio instituto, que han contribuido de manera importante no solamente a la gestión electoral o a la gestión de los asuntos políticos, sino también a la gestión de asuntos de frontera. Están muchos de nuestros compañeros, por ejemplo, en temas de frontera de medio ambiente o de salud, por ejemplo, o de economía regional, o de la comprensión de la globalización. Hay, yo creo, en el instituto una masa intelectual interesante, importante, que ha generado propuestas o líneas de pensamiento que pueden, que pueden rescatarse y que pueden ayudar mucho a explicar el México de hoy. En buena medida, creo, el libro que vamos a presentar con la Universidad Autónoma de Nuevo León, aquí en Monterrey, Equidad Social y Parlamentarismo, condensa en buena medida todo ese bagaje intelectual. Son bastantes autores que tocan bastantes de los temas cruciales o centrales de la modernidad mexicana, y que me parece proponen un nuevo diagnóstico para encarar el futuro inmediato del país. Fíjate que yo agregaría algo más dentro de las contribuciones, de las grandes contribuciones que el instituto ha hecho, y es que ha documentado una buena parte de su trabajo. Han generado una muy buena cantidad de información, de literatura especializada, difusión, que es memoria, que ahí está, ¿no? ¿Podrías comentar más sobre eso? Sí, tienes toda la razón. Yo creo que no hay ningún centro académico, intelectual en el país que haya documentado con tanta precisión, con tanto detalle, por ejemplo, el cambio electoral en el país, desde 1988 y hasta el año 2012, ¿no? Creo que los estudios, el seguimiento de datos, de cifras y los diagnósticos
están ahí prácticamente seguidos con una lupa obsesiva, ¿no? Pero también, por ejemplo, creo que desde el instituto se han hecho diagnósticos muy importantes, especialmente en torno a la pobreza y la desigualdad en el país. Los trabajos de Rolando Cordera, por ejemplo, en esa materia, pues son un absoluto referente. O en materia medioambiental, los trabajos de Julia Carabias o Enrique Provencio también me parece son absolutamente indispensables para entender el ecosistema y el futuro del medio ambiente mexicano, ¿no? Sí hay, creo yo, hay un montón de documentos, un montón de generación de diagnósticos, insisto, sobre el presente mexicano que siguen siendo útil y creo que seguirán siendo útil. Insisto en el libro porque el libro es digamos, el producto de una necesidad de poner al día todo ese pensamiento que venía desarrollando a veces de manera individual, pero desde hace 23 años este grupo de compañeros agrupados en el Instituto de Estudios para la Transición Democrática. Por no hablar, por cierto, perdóname, por ejemplo, de los trabajos de Raúl Trejo. Claro. Si hay algún referente para entender la situación de los medios de comunicación en el país, una de las lecturas obligadas es la obra de Raúl Trejo o su obsesiva estudio sobre Internet, la alfombra mágica, y haber sido el primer estudioso, ¿no?, de que desde las ciencias sociales propone una comprensión del nuevo fenómeno de la comunicación a través de Internet. Fíjate que antes de pasar a la siguiente pregunta, me gustaría que nos hablaras de cuáles son los medios que utiliza el instituto para sobrevivir. Es decir, ¿es apoyado económicamente por alguna institución? Porque a mí me parece que 23 años se dicen fácil. No lo son cuando se es una institución como el instituto. Pues la verdad es que el principal cemento, lo que nos mantiene unidos es que somos muy buenos cuates. La verdad, esa es la columna vertebral. Son gente que se lleva muy bien, que se quiere y que pues ha encontrado en la vida intelectual un buen refugio pues para compartir, para conversar, incluso para pasar un buen rato con los amigos, ¿no? Y si en el Inter además producimos libros, pues qué mejor. Es verdad, el instituto se ha vuelto un espacio de encuentro, un espacio de cruces, de muchas actividades y de muchas trayectorias, ¿no? En el instituto ustedes encontrarán profesores universitarios, por supuesto, investigadores, pero también servidores públicos. Hay cada vez más estudiantes, por ejemplo, hay una nueva oleada de jóvenes, hay también militantes de partidos que han pedido incorporarse en el instituto, es decir, es un espacio de encuentro en la cual la gente en primer lugar se siente bien y sobrevive, por asombroso que parezca, por las cuotas de sus miembros. Hemos tenido a lo largo del tiempo la fortuna de contar con colaboraciones coyunturales, ¿no? Por ejemplo, la editorial Siglo XXI estuvo muy interesada en publicar el libro, u otros convenios con algunas instituciones públicas del país que han podido financiar alguna investigación, pero la verdad, la columna vertebral de nuestra manutención, insisto, es la amistad de los miembros del instituto y sus cuotas puntuales, que a veces no lo son tanto, por cierto. Pensar en la transición democrática implica abordar los temas de las autoridades electorales, los partidos políticos y la participación ciudadana. Desde tu punto de vista, ¿qué comentarios pudiéramos hacer en este respecto? Bueno, yo por muchas razones históricas, sociológicas, incluso de temperamento de los mexicanos y de su historia, el mundo electoral, digamos, la cosa electoral, ha concentrado o concentra muchas de las demandas y de las pulsiones de México, de nuestro país. Nosotros tuvimos una revolución social cuyo lema originario y original fue sufragio efectivo, no reelección, ¿no? Y en buena medida lo que aprendimos los mexicanos es que
el autoritarismo que México vivió bajo un solo partido, en su solo manto, durante 60 o 70 años, tenía como una de sus condiciones leyes electorales e instituciones electorales fundamentalmente restrictivas, y yo diría fundamentalmente abusivas, ¿no? Por eso, en buena medida, la historia de la transición democrática es la historia de la creación de nuevas instituciones, de nuevas reglas y sobre todo de garantías. Por un lado, de que el voto se respeta, y por otro, de que del terreno de competencia entre los partidos es más o menos equitativo, más o menos igualitario. Esas fueron como las dos grandes misiones de la transición en el mundo electoral, y creo que México lo logró, no sin engendrar nuevos problemas, por supuesto. Ahora, ¿los partidos políticos han estado a la altura de esta transición democrática? Yo creo que ni la sociedad, ni el mundo intelectual, ni la prensa, ni los partidos han estado a la altura del enorme cambio que vive el país, ¿no? Suele criticarse a la clase política, ¿no? A la cochina clase política, pero la verdad es que refleja bastante bien lo que somos los mexicanos, ¿no? Refleja bastante bien nuestras penurias, nuestros prejuicios y nuestros propios atavismos, ¿no? Yo sostengo que la cultura política de los mexicanos está 2 o 3 pasos atrás de la realidad política que la propia pluralidad de los mexicanos ha producido. Me explico, ¿no? No había más que ver, por ejemplo, la propuesta del presidente Peña Nieto en su campaña. Es decir, la propuesta política fundamental era regresar a la cláusula de gobernabilidad, ¿no? Tanto pluralismo, tanta diversidad, tantas ideas, tantos proyectos en el Congreso estorban, ¿no? Entonces, si yo gano una mayoría con 30%, denme 20% más para que esto se pueda gobernar en orden. Esa es la idea, ¿no? Bueno, pues es una idea bastante autoritaria, yo digo predemocrática, pretransición. O ustedes podían ver también al candidato de las izquierdas, a Andrés Manuel López Obrador, decir, por ejemplo, que lo que bastaba es que él llegara a la silla presidencial porque él es honesto y valiente, ¿no? Sin entender que lo que está ocurriendo en el país es una enorme difuminación del poder político que producen los votos. Es decir, la gente vota, por ejemplo, en la Ciudad de México abrumadoramente por el PRD, pero pues no tienes que cruzar un camión para ir a Veracruz y ver que el PAN y el PRI tienen una enorme baza, o venir al norte y ver también su enorme pluralidad, o regresar al sur. Es decir, lo que tenemos en México, y esta es una de las grandes preocupaciones del libro, es una enorme y efectiva heterogeneidad. Está cruzado por un archipiélago de clases, de desigualdades, de sensibilidades, de proyectos, de pensamientos distintos, que lo que tenemos que ver, el gran reto de la política, es cómo los hacemos conjugar y cómo los ponemos en una dirección productiva. La idea del Pacto por México creo que empieza a recoger esa necesidad, pero lo que tenemos que entender es que el pluralismo llegó para quedarse. Manejar el pluralismo es extraordinariamente difícil, es una de las cosas más complicadas de la política y de la historia política, y que nuestro formato político, nuestra constitución y muchas de nuestras reglas no están siendo funcionales para ese enorme pluralismo que está en acto, que vive y que se vuelve a reproducir cada rato en el país. Ahora, si bien es cierto que todos somos en realidad responsables de lo que políticamente sucede en el país, creo que habría que ponderar el grado de responsabilidad que existe, ¿no? Es decir, quienes de alguna manera participan en las autoridades electorales, o quienes están en las cúpulas de los partidos políticos, o quienes de alguna manera desde la sociedad tienen un poder específico y, por cierto, abrumador en algunos casos, probablemente tienen más responsabilidad en lo que está sucediendo en el país y sobre todo
en el futuro que desafortunadamente estamos construyendo. Ujú. Bueno, pues, tú lo has dicho, en efecto, hay una responsabilidad diferenciada. Por supuesto, no es lo mismo que profesores universitarios tengan un diagnóstico tal a que lo tenga el presidente de la Cámara de los Senadores, ¿verdad? Claro que hay una responsabilidad mayor en ellos y también un rezago que es más dañino cuando está en la cabeza de nuestros políticos, ¿no? Pero si tú ves la prensa y si tú ves también buena parte del mundo intelectual, las exigencias o los diagnósticos no ayudan mucho a la mutación que debe tener esta clase política. Piensen, por ejemplo, en el Pacto por México. Ha tenido realmente mala prensa, mal seguimiento. No ha habido un buen diagnóstico de por qué esos políticos han decidido de repente y después de una fragorosa contienda electoral, sentarse en una mesa, hacer un orden de prioridades de 95 puntos y tratar de concretarlos en el siguiente periodo de sesiones del Congreso de la Unión. No hemos tenido la prensa que esté explicando y que esté abordando con profundidad, salvo en algunos temas, toda la ambición que hay al interior de este pacto, ¿no? Por supuesto no eximo para nada a los políticos y sus manías, ¿no? Pero lo que quiero llamar yo la atención es que hay un rezago más general en la cultura política en México y que es muy importante que cambiemos nuestras anteojeras, nuestros lentes con los cuales estamos mirando nuestra propia realidad. Ahora, sería también importante de alguna manera, y el tiempo lo va a demostrar con claridad, si se trata de una búsqueda de legitimidad nada más, o si bien se trata de un proyecto incluyente que lleve implícito una nueva visión de futuro. Sí. Bueno, ustedes en la Universidad Autónoma de Nuevo León han hecho un trabajo especialmente admirable, la verdad, con el libro de Cambiar a México con Participación Social. Creo que esas son las cosas que tienen que hacerse desde las universidades, desde el mundo intelectual, pero en efecto, a mí me parece, o nos parece en el instituto, que tenemos que tratar de ver o de comprender el momento mexicano, el futuro que se está construyendo, insisto, con otra anteojera. Es decir, yo creo que debemos entender ya o asumir los mexicanos que llevamos ya 16 años y esto no tiene para cuándo acabar, que el presidente de la República no tiene mayoría ni en el Senado, o tiene mayoría en el Senado, pero no tiene mayoría en la Cámara de Diputados. Llevamos 16 años, casi una generación. Podría apostar que en el año 2015, cuando vengan las nuevas elecciones federales para diputados, vamos a volver a fragmentar el poder. Bueno, si seguimos en el mismo formato de votar al presidente por un lado y al Congreso por el otro, estamos condenando a la política, al gobierno, a la discordia, al desacuerdo, a la falta de una comunicación fluida, ¿no? Porque en efecto, puede tener el PRI o el PAN o el que sea, el gobierno de la República, el Poder Ejecutivo, pero su primer obstáculo, su primer problema es la falta de mayoría en el Congreso. Si este hecho, por ejemplo, no es corregido desde la Constitución o no es cambiado desde la Constitución, creo que podemos condenar a un aburrido futuro donde vamos a ver estas vueltas donde los políticos se juegan jugarretas en medio de una dispersión y una ausencia de gobierno fuerte. Pero claro, yo creo que hay algo muy profundo en el asunto y es la discusión de la vida económica o la discusión de la reproducción económica en el país, ¿no? Ahí hay un desacuerdo hondo y tenemos que abordarlo con todas sus letras, ¿no? México como decíamos, se ha vuelto un crisol, un archipiélago muy heterogéneo, extraordinariamente desigual, y hay quien piensa
que esto se va a resolver con los automatismos del mercado, y hay quien piensa que tiene que haber una intervención muy seria del Estado, ¿no? Aquí está, yo creo, el núcleo del desacuerdo nacional. Ahora, ese desacuerdo no es de alguna manera alimentado y en algunos casos magnificado por un poder excesivo que pudiera haber en algunos entes de la sociedad mexicana, refiriéndonos de manera muy específica a los denominados poderes fácticos que de alguna manera tienen una influencia en la que la clase política pierde cierta independencia para actuar de acuerdo a los principios que postulan sus partidos y que no son forzosamente excluyentes, sino que en muchos casos hay convergencia y que si se toma en consideración el momento que esté viendo el país, más urgencia debiera existir para lograr acuerdos. Sí, no, tú lo has dicho, en efecto hay poderes que están trabando, ya no la inversión, ¿no?, sino las decisiones para reordenar el orden social mexicano, simple y llano. Hoy mismo veía la noticia que el año pasado casi duplicó, o más que duplicó, la inversión de los mexicanos ricos en el exterior que la llegada de inversión extranjera directa a México. Es decir, hay una clase en México que casi ya no pertenece a México y sin embargo tiene muchos recursos. ¿Por qué el destino de Slim, de Bayeres, de Ricardo Salinas es tan claramente y tan contrastantemente distinto al destino de un montón de mexicanos? Estamos como en dos economías. Lo que creo que tenemos que cobrar conciencia, y es ahí, creo, el punto más importante, la clave intelectual y política para un acuerdo nacional, para un proyecto nacional, es entender que México necesita urgentemente un mensaje de cohesión social. Es lo más importante, ¿no? Un mensaje en el cual los mexicanos más pobres, los más desvalidos, los desempleados, pues tengan la posibilidad o al menos la certeza de que tendrán un piso de seguridad social que los atará a esto que llamamos país, ¿no?, a esto que llamamos nación. El ciclo de reformas que ha vivido México durante 30 años ha sido pensado para liberalizar, para desregular, para fomentar competitividad, pero ninguna reforma ha sido pensada para la equidad. Y este, creo, es el gran tema de nuestro presente. Bueno, pues como suele suceder en tiempo en televisión, se nos está agotando el tiempo ya. Queremos invitar al maestro Ricardo Becerra para tener una siguiente conversación, porque tenemos todavía varios temas, ¿no?, que charlar con él. Pero de momento agradecemos a ustedes que nos hayan acompañado a esta charla con el maestro Becerra y les esperamos en una emisión más de Cambiar México TV. Gracias. Acompáñanos en la próxima emisión a ver la segunda parte de la entrevista con el doctor Ricardo Becerra sobre el tema equidad social y parlamentarismo.